Muy buenas, vamos a resolver el ejercicio A4 que han planteado en la BAU de 2020 de septiembre de la Comunidad de Madrid, que es un ejercicio de probabilidad. Os proyecto por aquí el enunciado y decían: sean A y B sucesos de un experimento aleatorio tales que la probabilidad de A, sabiendo que sucede B, es de 1/4, la probabilidad de B es de 1/6 y la probabilidad de A es de 2/3. Y te pedían que calcularas la probabilidad de la unión de A y el suceso complementario de B. Y en el apartado B te pedían que calcularas la probabilidad del suceso complementario de A intersección con el suceso de B, unión de la intersección del suceso complementario de B con A. Bueno, pues leído el enunciado, vamos a por él. Vale, pues vamos a por el apartado A. En el apartado A nos pedían que calculáramos la probabilidad de la unión del suceso A con el complementario del suceso B. Entonces, tenemos que, aquí os tenéis que saber las fórmulas, tenéis que entender la diferencia entre un suceso y un suceso complementario, eso lo doy por hecho, ¿vale? Me voy a centrar en resolver el ejercicio. Si necesitáis que grabemos cualquier vídeo donde se desarrolle y se explique mucho mejor estos casos y estos supuestos, pues ponedmelo en comentarios y lo desarrollamos. Entonces, la probabilidad de la intersección de A con el complementario de B es igual a la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección de A y B. Entonces, la probabilidad de A la tenemos como dato y tenemos también como dato la probabilidad de que suceda A sabiendo que sucede B, que es que a partir de ahí podemos aplicar el teorema de Bayes. Entonces, aplicando el teorema de Bayes, sabemos que la probabilidad de A sabiendo que sucede B es igual a la probabilidad de la intersección de A y B partido de la probabilidad de B. Entonces, como la probabilidad de A sabiendo que sucede B es dato y la probabilidad de B también es dato, pues multiplicando y despejando en la fórmula puedo obtener la probabilidad de la intersección de A y B, que me da un 24avo. Entonces, sustituyendo en la fórmula que os he planteado al inicio, la probabilidad de la intersección de A y B es igual a 2/3 menos un 24avo, que simplificado me queda 5/8. Muy bien, pues ya teniendo la probabilidad de la intersección de A con el suceso complementario de B, podemos aplicar la fórmula general de la probabilidad de unión de sucesos, de tal forma que la probabilidad de la unión del suceso A y el complementario de B, que es el que nos están pidiendo, es igual a la probabilidad de A, que es dato, que da 2/3, más la probabilidad del complementario de B, que como B es dato lo podemos obtener como 1 menos el dato, 1 menos 1/6, son 6/6 menos 1/6 son 5/6, ya lo tenemos, menos la probabilidad de la intersección de A con el complementario de B, que es justo lo que hemos calculado anteriormente, que era 5/8, de tal forma que ya tengo todos los datos, sustituyendo en la fórmula anteriormente indicada, haciendo el mínimo común múltiplo y al final simplificando, llegamos a la conclusión de que la probabilidad de la unión de A con el complementario de B es 7/8, que era lo que nos estaban pidiendo en el apartado A. Y con esto habríamos concluido ese apartado. Muy bien, pues ahora en el apartado B nos pedían que calculáramos la probabilidad de la unión de la intersección del complementario de A con B y la intersección del complementario de B con A. Entonces, aquí tenemos que jugar de manera muy inteligente con las fórmulas que tenemos y con los datos que tenemos. En primer lugar, vamos a calcular la probabilidad de la intersección del suceso complementario de A con B. Nosotros sabemos que la probabilidad del suceso complementario de A con B, es decir, la probabilidad de la intersección del suceso complementario de A con B, es igual a la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A con B. Entonces, la probabilidad de B es dato y la probabilidad de la intersección de A con B la hemos calculado previamente en el apartado anterior porque nos daban como dato la probabilidad de
A sabiendo que sucede B, y la sacamos por valles, ¿os acordáis? Entonces ahora simplemente tendría que sustituir, y me quedaría un sexto menos un 24avo, que operado sacando mínimo común múltiplo y simplificando, me queda un octavo, con lo cual ya tengo la primera parte de esa unión, que es la probabilidad de la intersección del complementario de A con B. Ahora, vamos a calcular la probabilidad de la intersección del complementario de B con A. Aquí tenemos que elaborarlo un poquito más, porque como veis, todos los datos que tenemos anteriormente siempre son de probabilidades de A con respecto a B o a su complementario, pero esta es al revés, es una probabilidad del complementario de B, poniendo primero B en el conjunto. Entonces, aquí lo primero que tenemos que aplicar es la propiedad multiplicativa, que nos decía que la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, sabiendo que sucede A, que es lo mismo que la probabilidad de B por la probabilidad de A, sabiendo que sucede B. Entonces, si nosotros aplicamos esta propiedad, fijaos que tenemos como dato la probabilidad de A del ejercicio. La probabilidad de B, sabiendo que sucede A, es lo que queremos hallar, porque es luego aplicando valles cómo obtendremos la intersección que necesitamos para calcular la probabilidad de la intersección del complementario de B con A, como veis en la fórmula arriba donde os he puesto el asterisco. Y la probabilidad de B la tenemos como dato y la probabilidad de A, sabiendo que sucede B, también la tenemos como dato. Con lo cual, si sustituimos todos los datos, obtenemos la probabilidad de B sabiendo que sucede A, que operado y simplificado nos queda un 16avo. Muy bien, entonces como ya tenemos la probabilidad de B sabiendo que sucede A, aplicamos el teorema de Bayes y podemos obtener la probabilidad de la intersección de B con A, que resultará de hacer un 16avo igual a la probabilidad de la intersección de B con A partido de 2/3, porque la probabilidad de A es dato y la probabilidad de B con A la acabamos de obtener anteriormente y era un 16avo, aplicando la propiedad multiplicativa, acordaos. De tal forma que, multiplicando, operando y simplificando, llegamos a la conclusión de que la probabilidad de la intersección de B con A es un 24avo, como podéis ver ahí. Entonces, la probabilidad de la intersección de el complementario de B con A era la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección de B con A. Como la probabilidad de A era dato, 2/3, ahora le resto el 1/24avo que acabo de calcular. Y eso, operado y simplificado, me queda 5/8. Como en el apartado B lo que me pedían era la unión de esas dos probabilidades de intersección, lo que tengo que hacer simplemente es sumarlas. Entonces, 1/8 más 5/8 son 6/8 y eso simplificado son 3/4. De tal forma que la contestación al ejercicio, al apartado B, era que la probabilidad de la intersección del complementario de A con B unión la intersección del complementario de B con A es 3/4. Y con esto habíamos finalizado el apartado y el ejercicio. Espero haberos ayudado. Cualquier duda o cuestión, dejármela abajo en comentarios y si por favor detectáis cualquier errata o cualquier cosa, pues también dejárnoslo abajo, que soy humana, me he podido equivocar y todo esto lo he hecho bastante rápido para que tengáis las soluciones cuanto antes. Dicho esto, pues nada, ya me iréis contando cuáles han sido vuestros resultados, esperamos haberos ayudado y nada, lo que necesitéis ya sabéis, aquí estamos, nos podéis enviar más exámenes o ejercicios a aprobamosjuntos@gmail.com. Si te interesan mucho los contenidos de este canal, puedes suscribirte y darle a la campanita, así cada vez que subamos un vídeo se te notificará automáticamente y estarás al día de todos los ejercicios que resolvamos.